Queridos hermanos, realmente qué lindo poder verlos, qué lindo poder pasar este tiempo como familia. Quería comenzar preguntando, ¿qué es lo que más anhelamos en la vida? ¿Cuál es la razón por la que nos levantamos todos los días? Creo que las respuestas a estas preguntas nos llevan a pensar en el propósito que tenemos en esta vida. Entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? A través de la carta que estamos viendo ya hace varios meses, la carta de Santiago, vemos que Jacobo, el pastor, el anciano que está escribiendo, está desafiando a los hermanos a una vida que tiene un claro propósito. Los oyentes de esta carta, como hemos visto varias veces, tenían una cultura religiosa de miles de años. Los destinatarios de esta carta básicamente eran judíos que habían creído en Cristo y que habían sido dispersados a través de los años por la persecución que se había dado en Jerusalén. Los padres, los abuelos, los bisabuelos, tatarabuelos y toda la gente que venía antes había profesado una religión que estaba basada en el Dios de la Biblia, que en ese momento era lo que ahora nosotros tenemos como el Antiguo Testamento. Ellos entendían qué es lo que tenían que hacer como buenos judíos. Y bueno, habían creído en el Mesías, en Jesús. Entonces, Jacobo les tiene que escribir para que su esperanza realmente esté en el Señor y no en lo que tal vez ellos estaban practicando. Por eso les escribe dando consejos acerca de cómo vivir como verdaderos hijos de Dios. Creo que es muy fácil cambiar esa verdadera vida en Cristo por una religión vacía en la cual cumplimos con ciertos ritos, tenemos cierta creencia y sabemos lo que tenemos que hacer como cristianos. Pero con el pasar del tiempo, viviendo esta vida religiosa, nos olvidamos dónde tiene que estar nuestra mirada. Y es en ese punto en el que estamos ahora. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Santiago, en el capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 7 al 8. Santiago 5, versículos 7 y 8. Y la palabra del Señor dice así: por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. He aquí, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta que reciba las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia. Afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. ¿Qué es lo que esperamos en la vida? ¿Qué es lo que esperamos en la vida? Y para ver qué es lo que esperamos en la vida, primero vamos a entregar este tiempo en manos del Señor. Padre amado, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por el tiempo que tú permites que pasemos como iglesia. Gracias, Padre amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos encontrar tu precioso consejo para nuestra vida.
Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes y tú abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder escuchar lo que tú tienes para nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué es lo que esperamos en esta vida? Según Jacobo, lo que debería estar en nuestra mirada, lo que deberíamos ver nosotros, es la venida del Señor. Deberíamos estar esperando la venida de nuestro Señor. Y ese es el título del mensaje de esta mañana: esperando la venida de nuestro Señor. Ahora, vamos a ver que deberíamos esperarla, primero, pacientemente, y segundo, deberíamos estar ansiosos, deberíamos anhelar su retorno. De eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Entonces, vamos a ver el primer punto. Debemos esperar la venida del Señor pacientemente. Ahora, el versículo 7 dice: por lo tanto, hermanos. Jacobo nos lleva a ver lo que habíamos leído anteriormente. Por lo tanto, es decir, en razón de lo que hemos visto anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que dijo Jacobo anteriormente? Jacobo habló de una fe vacía, de personas que solo estaban oyendo, pero que no estaban haciendo. Escribió de personas que hacían acepción de personas, de personas que decían tener fe, pero que no hacían nada por el necesitado, de personas que vivían en su propia sabiduría, personas que querían enseñar de lo que estaban viviendo y querían que los otros hagan lo mismo, pero que no era palabra del Señor. Personas que se estaban acomodando a la filosofía del mundo y no hacían lo que el Señor pedía. Eran personas que hablaban mal de otros, que vivían de acuerdo con sus propios planes y que no estaban considerando a Dios. Eran esos ricos que estaban acumulando riqueza que tal vez Dios les había dado o que posiblemente la habían conseguido engañando a las personas. Jacobo estaba hablando de esas personas que estaban dentro de la iglesia, que profesaban una fe en Cristo, pero que estaban haciendo algo completamente diferente. Eso era lo triste, que todo esto estaba sucediendo dentro de la sinagoga, ¿no? La congregación, la iglesia. Personas que tal vez estaban tratando de vivir esa religión antigua que ellos tenían con un componente adicional, que era Cristo. Y entonces Jacobo es muy drástico con todo esto. Y les dice, todo esto está mal. Entonces, por tanto, hermanos, por todo lo que les he mostrado anteriormente,
la cosa tiene que ser diferente. Ustedes tienen que vivir de forma diferente. ¿Qué es lo que los hermanos tenían que hacer luego de haber escuchado lo que les había escrito Jacobo? Les dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Tengan paciencia. Ahora, ¿paciencia de qué? De todo lo que está sucediendo. De todo lo que tal vez ustedes están viviendo al ver lo que las personas están haciendo. Ahora, todo lo que estaba sucediendo no era alentador. No era alentador ver a los que decían ser hijos de Dios con un comportamiento tan deplorable. Personas que estaban diciendo que conocían a Jesús, pero que vivían de una forma completamente diferente. Porque no esperabas que tu hermano haga acepción de personas. No esperabas que juzgue a los demás, que viva de acuerdo a la filosofía del mundo, que no considere a Dios en sus planes y que hasta oprima a los pobres y entonces así consiga su riqueza. No esperabas que los que más tenían no ayuden a los pobres o no ayuden al ministerio de la iglesia. No esperabas que piensen que la provisión de Dios era fuente de mayor riqueza para ellos mismos. No esperabas que alguien que decía tener a Cristo no lo considere en su día a día. Entonces Jacobo dice, tened paciencia en todo lo que está pasando. Tened paciencia por el comportamiento de la gente, incluso si ese comportamiento te está afectando a ti. Y repite en estos 2 versículos 3 veces la palabra paciencia. Tened paciencia. Y uno tiene paciencia cuando está pasando por algo, ¿no? Cuando todo va bien no necesita paciencia. Cuando realmente estamos pasando por alguna situación difícil, es que necesitamos paciencia. Y saben, yo me ponía a pensar en Salmos 37, porque cuando nosotros estamos viendo que las personas están prosperando y que tienen, y resulta que nosotros no tenemos. Cuando vemos a personas sanas que tal vez están haciendo algo malo y nosotros estamos enfermos, decimos, Señor, ¿qué pasa? Y saben, me ponía a pensar y me vino a la mente Salmos 37. Ese salmo que David escribió y dice en el versículo 1 y un poquito más adelante, no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba pronto se secan y se marchitan como el pasto verde. Y después en el versículo 7 dice, no te alteres con motivo de los que prosperan en su camino, porque el hombre que hace maldades, deja la ira y abandona el enojo. De ninguna manera te apasiones de hacer lo malo, porque los malhechores serán destruidos, pero los que esperan en Jehová
heredarán la tierra. No te impacientes, ten paciencia, porque va a llegar un día en el que vas a tener lo que el Señor tiene para ti. No te pongas a pensar, ¿por qué esa persona dice que cree en Cristo, pero trata mal a sus empleados y por eso tiene riqueza? No te pongas triste porque tal vez hay alguien que está, como veíamos hace 2 semanas, haciendo negocios y tal vez está contrabandeando y consigue su dinero de esa forma y tú tal vez no tienes para terminar el mes. Es que, hermanos, cuando nosotros vemos esto, y Jacobo sabe, y por eso está escribiendo, la tentación es comenzar a hablar mal de esas personas, a murmurar. Y Jacobo lo dirá en el versículo 9. El juez ya está a las puertas. Y de eso Pablito Sanginés nos va a hablar en 2 semanas, ¿no? Estoy haciendo un spoiler para que no se pierdan en la próxima prédica de Santiago. Pero tenemos esa tentación. Tenemos la tentación de comenzar a hablar, a renegar. Y entonces Jacobo dice, ten paciencia. Pero bueno, entonces, ¿paciencia hasta cuándo? ¿Hasta cuándo hay que tener paciencia? ¿Qué dice el pasaje? ¿Hasta cuándo tendríamos que esperar? Hasta la venida del Señor. ¿Qué? Hasta la venida del Señor. ¿Por qué tanto tiempo? Porque saben, todo se acabará luego de la venida del Señor. Por eso Jacobo les decía lo que vimos con Joaquín hace 2 semanas. ¿Por qué están haciendo planes si no saben qué pasará mañana? ¿No entienden que todos somos como un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece? ¿Por qué piensan que pueden regir su destino? O como vimos la semana pasada con Juan, cuando Jacobo les dice a los ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. De gana están acumulando riqueza que se está llenando de moho, en vez de compartir esa riqueza con los que necesitan y con la obra del Señor. ¿De qué servirá toda esa riqueza cuando venga el Señor? ¿Para qué están acumulando tesoros acá en la tierra? ¿Para qué se están preocupando de ir mañana aquí y pasado mañana allá? Si tal vez su vida va a acabar ahora mismo. Y hermanos, eso tiene que estar en nuestra mente, eso tiene que estar en nuestro corazón. ¿De qué sirve todo eso? Si el Señor va a volver, ¿qué de todo lo que tienes te vas a poder llevar? Y entonces, como ha sido el estilo de Jacobo en toda la carta, él pone un ejemplo. El ejemplo de un labrador. Y les voy a leer una traducción alternativa que dice así: miren, el labrador espera el fruto precioso
de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la temprana y la tardía. ¿Qué es lo que más espera el labrador? Espera, dice, el precioso fruto de la tierra. ¿Para qué siembra una persona? Siembra para cosechar, ¿sí? Pero para cosechar, él tiene que aguardar con paciencia. Él no puede sembrar y esperar que al día siguiente esté su fruto. Él no puede manejar muchos de los factores que tiene que ver con el desarrollo del producto que está esperando. Y tiene que esperar que el Señor permita que el fruto se desarrolle. Que Dios dé las condiciones y tendrá una cosecha temprana o tardía. ¿Podrá cosechar antes o podrá cosechar después? ¿Quién determina eso? El Señor. El Señor. Va a poder cosechar dependiendo cómo fue en el año. Lo que el agricultor tiene que hacer es esperar pacientemente. Yo recuerdo cuando era niño, cuando era adolescente, mis primitos que eran niños fueron a cosechar los ciruelos verdes de un árbol que tenía mi mamá en la casa. Y claro, mi mamá no estaba en el jardín y ellos salieron y sacaron uno, mordieron y no sé si alguno ha comido alguna vez un ciruelo verde, realmente es algo agrio, ¿no? Es súper ácido. Entonces, mi mamá encontró un montón de ciruelos mordisqueados en el jardín. Bueno, la historia para ellos fue triste, ¿no? Porque mi mamá agarró, les hizo alzar y les hizo comer los ciruelos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros agarramos un fruto que no está maduro? Lo desperdiciamos. Entonces, el agricultor sabe cuándo tiene que cosechar. Y para cosechar, tiene que esperar. En algunos casos, obviamente hay cultivos que solo duran un año, ¿no? Y en otros, digamos como los ciruelos, tenemos que esperar 5, 6, 7 años para que dé sus primeros frutos. Entonces, el agricultor, el labrador, tiene que esperar pacientemente. Tiene que esperar que el Señor obre. El labrador está en manos del Señor. Puede tal vez alterar algunas cosas. Pero al fin y al cabo, los tiempos están marcados. Antes de las primeras lluvias, tiene que remover la tierra. Y ve el tiempo oportuno para después echar la semilla. Tiene que esperar esas lluvias tempranas para que la semilla germine. Y cuando la planta crece, tiene que aporcar la tierra, tiene que quitar las malas hierbas, tiene que controlar los insectos y tiene que esperar la provisión de Dios para que su producto esté listo para cosechar en el tiempo que el Señor ha determinado. Y lo hermoso de este ejemplo es que el labrador espera, sobrelleva con paciencia toda la fatiga que implica el cultivo, con la mirada puesta en que al final va a cosechar.
De la misma forma es nuestra espera. Una espera paciente, donde el labrador está obrando en nuestra vida, donde nosotros estamos cuidando de nuestra santificación. Y de esta forma, el Señor está obrando. Y en esa paciente espera, vienen pruebas. Vienen cosas buenas. Vienen cosas malas. Están personas que tal vez nos ayudan. Y también personas que nos hacen daño. Pero llegará un momento que todo esto será diferente y se acabará. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. Cuando el Señor venga. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice el versículo 8, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no solo tenemos que esperar pacientemente la venida del Señor, sino que, punto 2, tenemos que anhelar su retorno. Tenemos que esperar ansiosamente la segunda venida del Señor. Ahora, la pregunta ahí es, ¿esperamos ansiosamente que el Señor vuelva? Hermanos, ¿es nuestro anhelo más grande? Como preguntaba al principio, ¿qué nos motiva a levantarnos? Nos levantamos y le decimos, Señor, ojalá vengas hoy día. O estamos pensando, tengo que pagar la deuda de la casa, del carro, tengo que pensar que ya no tengo para la comida, tengo esto, aquello. No, tengo que ir a trabajar y tengo que buscar algo más. Y no estoy diciendo que seamos personas descuidadas, pero ¿qué es lo que nos mueve a vivir? Creo que justamente acá está el contraste con las personas de las que hablaba Joaquín hace 2 semanas, con las personas de las que hablaba Juan la semana pasada. Porque por un lado están las personas que están centradas en sus propios planes. Su anhelo es vivir una vida de una forma más placentera, acumulando tesoros en la tierra. No están enfocados en lo que tienen que estar enfocados. Piensan que Dios bendice para que ellos vivan mejor. Su propósito principal en la vida es acumular dinero, acumular riqueza, dirigir su vida y su propio destino, hacer lo que ellos quieren. No toman en serio la dirección del Señor, no ven la necesidad de ayudar al necesitado, no tienen un compromiso de dar para la obra del Señor. Y lo peor, que en algunos casos consiguen dinero explotando a sus empleados, como decía el pasaje de la semana pasada, reteniendo el jornal de sus obreros de una forma fraudulenta. Tal vez ven la forma de evadir responsabilidades.
Y entonces, mientras más tienen, más gastan. No están con su mirada puesta en el Señor. No consideran que la venida del Señor está cerca. Pero por otro lado, el contraste. Están los hijos de Dios que están esperando con ansias el retorno del Señor. Hijos del Señor que anhelan que Él vuelva pronto. Que entienden que cada día que pasa, la venida del Señor está más cerca. Saben, los hermanos del primer siglo, los que verdaderamente habían confiado en Jesús para salvación, anhelaban el retorno de nuestro Señor. Estaban expectantes, estaban atentos, estaban velando. Por eso podían vender sus propiedades y entregarle el dinero de lo vendido a los apóstoles para que repartan a todos según la necesidad. Por eso podían compartir con sus hermanos comiendo en las casas, dice, con alegría y sencillez de corazón. Por eso podían pasar tiempo orando y estudiando la palabra, porque sabían que ese precioso fruto que estaban esperando era que el Señor iba a volver. Y era lo que más anhelaban. Como ese labrador que vela por su cultivo, que está atento, esperando ese fruto precioso. Y hermanos, ese fruto precioso para nosotros va a llegar de forma temprana o de forma tardía, pero es el fruto que estamos esperando y nuestra mirada debería estar ahí, en que el Señor vuelva para que nosotros podamos vivir en su presencia por la eternidad. Y me pongo a pensar que nosotros tal vez hemos perdido de vista esto, porque ya han pasado 2000 años y el Señor todavía no ha vuelto. Entonces, tal vez van a pasar 2000 años más y el Señor no va a volver. Y creo que hasta anhelamos que todavía no llegue. Porque no sé, nos falta conocer Europa. Siempre he querido conocer la Torre Eiffel, el Coliseo Romano. Entonces, Señor, por favor, ¿por qué no cachito, por lo menos esito? Porque tal vez quisiéramos hacer un viaje a Tierra Santa. Tal vez primero quisiera que mis hijos se casen y también quisiera disfrutar un poco de mis nietos. No tengo nietos todavía. Posiblemente quiero ver que mis hijos triunfen. O quiero disfrutar todo lo que me he hecho con tanto esfuerzo. Y no está en nuestra mente el anhelar que el Señor vuelva. Pero dice que como ese labrador está esperando el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia, nosotros también deberíamos tener paciencia este tiempo que estamos viviendo, afirmando nuestros corazones.
Ahora, ¿qué quiere decir Jacobo con esta frase? Hermanos, ¿cómo afirmamos nuestros corazones? ¿Cómo fortalecemos nuestros corazones? Poniendo nuestra mirada en que el Señor va a volver. Teniendo la certeza de que vamos a obtener ese preciado regalo del Señor, ese fruto. ¿Dónde está depositada nuestra esperanza? ¿En lo que hemos conseguido acá? ¿En lo que podemos conseguir en estos años que nos faltan? ¿O en lo que tenemos en el Señor? Y va a ser una realidad cuando estemos en su presencia por la eternidad. Podemos esperar con paciencia porque estamos mirando hacia nuestra meta final. Sabemos que está ahí. No sabemos si va a llegar temprano o va a llegar tarde, pero está ahí. Pero cuando estamos mirando ahí, todo lo demás deja de ser relevante. Hermanos, ¿dónde está puesta nuestra mirada? Jacobo dice, la venida del Señor está cerca. Cuando tenemos nuestra mirada puesta en nuestro Señor y que nuestro Señor va a volver, que nuestro Señor va a transformarnos, que vamos a estar en su presencia, que nuestro destino final es vivir en la presencia del Señor, todo lo que podemos estar pasando deja de ser tan relevante. Y entonces nuestro corazón se ve fortalecido. Saben, el jueves pasado fui a visitar a un hermano querido. Muchos lo han conocido, a Foster. Y fui al hospital porque tenían que operarlo y lo operaron el viernes, comenzando la tarde. Y yo estaba hablando con él acerca de la difícil operación que él iba a tener. Porque una pequeña herida en su pie se complicó por la diabetes que él tiene, al punto de poner en riesgo su vida. Porque la herida comenzó a entrar a su pie y a su pierna. Gracias al Señor, ya lo han operado, él está recuperándose luego de la operación. Pero hablábamos de lo que Pablo les dijo a los filipenses, que cuando estamos en Cristo, el vivir para nosotros es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, cuando mi mirada está puesta en Él, cuando el anhelo que nosotros tenemos es estar en la presencia del Señor, lo que más anhelo es que Él vuelva ya. Lo que estoy viviendo ahora, tal vez sin un pie, sin parte de mi pierna, lo vivo en Cristo. Porque mi vivir es Cristo. Porque todo es para Cristo. Pero si el Señor decide llevarme, mi muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque voy a estar con Él.
Hermanos, para nosotros que somos hijos de Dios, sea por donde sea, tenemos la victoria, hemos ganado. Tener presente que el Señor vuelve y vuelve para llevar a su iglesia, afirma, fortalece nuestro corazón. Tener la certeza que Jesús viene y que viene pronto cambia toda la perspectiva de nuestra vida. Hermanos, no vivimos para satisfacer nuestros deseos acá en la tierra, porque como dice Jacobo, somos como un vapor que aparece por un poco tiempo y luego se desvanece. Lo que vivimos acá es minúsculo, despreciable en comparación a lo que vamos a vivir con el Señor por la eternidad. Tenemos puesta nuestra mirada en su venida y en la eternidad con Él. Entonces nuestro mayor anhelo no va a ser conseguir todo lo que podamos acá. Nuestro mayor anhelo es que Él vuelva y que vuelva pronto. Cuando comenzó la pandemia, muchas cosas cambiaron, ¿no? Por lo menos por un tiempo. Recuerdo que muchos se acercaron a la iglesia por todo lo que estaba sucediendo. Muchos de mis amigos de colegio, de la universidad, comenzaron a contactarse conmigo porque sabían que era pastor. Estaban asustados porque no sabían qué iba a suceder. En cualquier momento cualquiera se podía enfermar y se moría. Todos estaban expectantes y no sabían qué hacer. Entonces comenzamos nosotros a transmitir los devocionales y todos los cultos por Facebook. Todos los días muchos de mis amigos seguían los devocionales. Se conectaban a Facebook para ver el culto dominical. Fue un tiempo interesante porque había en ellos mucha incertidumbre, no sabían lo que iba a pasar. Todo lo que habían construido pronto se podía derrumbar. Y lo que estaban buscando era algo de seguridad para su futuro. No sabían que había más allá. Pero hermanos, todo poco a poco ha vuelto a la normalidad. Muchas de esas personas ya están en lo de antes. El temor de no saber acerca de su futuro casi se ha desvanecido. Nuevamente las personas están más preocupadas por lo que pueden hacer y conseguir para tener una vida mejor. Su pensamiento ya no está en lo que va a pasar luego de morir. Ya han dejado de buscar posibles respuestas en Dios. Pero hermanos, para mí personalmente, esta pandemia me mostró cuán cerca estamos de encontrarnos con el Señor. Porque he podido ver personas con las que estábamos trabajando partir a la presencia del Señor. Y me pregunto, ¿y cuándo me tocará a mí? La diferencia tal vez con estos amigos de los que les estaba hablando es que esas personas con las que estábamos trabajando durante la pandemia, sabemos dónde están. Sabemos dónde están. Están disfrutando de la presencia del Señor.
Pero saben, hermanos, lo que más desespera es que cada vez que leemos las noticias, no sé, yo estoy leyendo todo el tiempo noticias, me doy cuenta que verdaderamente la venida del Señor está cerca. Pero hermanos, a más de asustarme, eso me alienta. Porque escuchamos de guerras, de terremotos, de desastres naturales, de la maldad, de nuevas enfermedades. Cosas que apuntan a que el Señor está cerca. Que el Señor ya viene. Por eso, cuando anhelamos el retorno de nuestro Señor, ya no nos enfocamos en lo que podemos tener, en lo que podemos acumular. Y si el Señor nos da bendición, si el Señor está proveyendo para nosotros, lo vemos como bendición para poder bendecir a los demás, como provisión para que la obra del Señor crezca. Ya no estamos pensando en conseguir las cosas a como dé lugar. Ya nuestro capricho no es ir y conocer el mundo. Sino que buscamos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y vemos cómo el Señor quiere que nosotros vivamos pacientemente hasta que Él vuelva. Jacobo nos hace recuerdo y nos dice que seamos pacientes y fortalezcamos nuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Jacobo nos quiere decir, el tiempo en el que el Señor viene ya se ha aproximado. Si entendemos que la venida del Señor está cerca, si tenemos presente su regreso como algo cercano, y es lo que más anhelamos, nuestro corazón está firme, fortalecido. Cuando vemos todo lo que estamos pasando, sea enfermedad, sea tribulación, injusticias, o tal vez estamos pasando buenos tiempos, nada, absolutamente nada puede compararse. Nada puede ser mejor que pensar que el Señor vendrá pronto y estaremos con Él por la eternidad. Hermanos, ¿estamos pacientemente esperando la venida del Señor? ¿Verdaderamente anhelamos que Él retorne? ¿Es nuestro máximo anhelo ver a nuestro Señor? ¿Estar en la presencia de Dios? Hermanos, quisiera hacer las preguntas que hice al principio. ¿Qué es lo que más anhelamos? ¿Cuál es la razón por la que nos levantamos cada día? Y creo que responder a esas preguntas nos va a ayudar a ver si estamos en ese grupo de las personas que han sido alcanzadas por la gracia y la misericordia del Señor, que están esperando la venida del Señor pacientemente y que están anhelando que Él ya venga, que tienen un corazón fortalecido porque el fin de todo en su vida es habitar con el Señor por la eternidad contemplando su hermosura, y que bueno, mientras están acá están esperando pacientemente, agradecidos a Dios por todo, que buscan esa sabiduría de lo alto, que saben que pese a los tiempos difíciles tienen un tesoro eterno. O tal vez estamos en el otro grupo de personas que están viviendo una religión vacía, que dicen que Jesús es su Señor,
pero que tienen una fe sin obras, que hablan de su propio conocimiento, que se han acomodado al mundo, que juzga a sus hermanos, que está haciendo sus propios planes y que están acumulando riqueza en vez de ser bondadosos. Hermanos, creo que es tiempo de que inclinemos nuestros rostros, que cerremos nuestros ojos, que pensemos en un momento, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque cómo respondamos a estas preguntas determina dónde está nuestro corazón y determina dónde nosotros pasaremos la eternidad. Hermanos, oremos para que el Señor nos dé sabiduría y fortaleza para hacer y vivir lo que Él quiere para nosotros en su perfecta voluntad. Señor, te queremos pedir que tú nos ayudes a poder vivir esa vida expectantes de tu segunda venida. Padre amado, te pedimos que tú nos ayudes a no vivir esta vida como si fuera lo único que vamos a vivir. Señor, ayúdanos a vivir tiempos difíciles, tiempos buenos, con nuestra mente puesta en ti, con nuestra mirada puesta en tu gloria. Que nuestro anhelo más grande sea morar contigo por la eternidad. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.